Hola, mi nombre es Héctor Barreto y haré la aplicación del taller que tiene tres ejercicios. En primera instancia tenemos un algoritmo para calcular la nota definitiva de la asignatura de matemáticas. Ya pasando al código de Java, hacemos la definición de las variables tipo double para poder ingresar números con décimas. Eh, en este caso, en esta primera instancia de la arquitectura de código se hace el ingreso de las notas, como lo es el taller, el examen y el parcial, el cual se definen en una variable y se, se le asigna el valor de la nota y se ha multiplicado por el 20%, en este caso el 0,20. La nota del examen se hace una secuencia igual, pero multiplicando por el 0,30. Después en la nota del parcial se multiplica por el 0,50. En este caso se define una variable sumando cada una de las notas para poder calcular la nota final. Después pasamos a lo que es el segundo corte, haciendo una secuencia similar, que es ingresar nota del taller 2. Se define una variable y después se multiplica por el 0,30. Después se ingresa una nota del examen, el cual se define en una variable llamada NX2F, asignando el valor de la nota del examen y multiplicándose por el 0,20. Después se ingresa la nota de la oposición, que equivale al 10%, asignándose a una variable y se multiplica por el 0,10. Después se ingresa la nota del parcial, definiendo una variable, nota parcial 2 final. Después se multiplica por el 0,40 y así mismo se agrega una variable nota final 2, el cual suma cada una de las notas para poder mostrar. En este caso se muestra acá. Ya pasando al tercer corte, se hace la misma estructura de código, ingresando cada una de las notas, definiendo las variables, multiplicando por cada uno de los porcentajes. En este caso nota 3 por el 0,20, nota del proyecto de aula por el 0,40. Después la nota final sumando cada una de las notas y mostrándose el mensaje llamando a la variable para poder mostrar el valor equivalente a la nota. Después se definen variables y cada nota final se multiplica por el valor correspondido del corte. En este caso el nota final 1 se multiplica por el 0,30, nota final 2 por el 0,30. Después en el nota final 3 por el 0,40, agregándose una variable llamada defi, que es la nota definitiva, sumando cada uno de los valores de cada ella, mostrándose. Después entra un ciclo de condicional, el cual, si la nota es menor o igual a 1 o menor o igual a 3, manda un mensaje debajo. Después en otro ciclo, que si es mayor a 3 o menor a 4 o igual a 4, manda un mensaje básico. Y después manda un mensaje de alto. Después entra en otro ciclo de condicional, que si la nota es igual o mayor a 4,7 o igual a 5, arroja un mensaje de que tiene mención en honor. Y si no es así, manda un mensaje de que no tiene mención en honor. En este otro ejercicio se pide calcular el perímetro de un triángulo, el cual se hace las entradas a cada uno de sus lados. Se ingresa llamando a la variable correspondida de la entrada. Después se define una variable llamada perímetro, sumando cada uno de los lados. Después entra un ciclo condicional, el cual dice que si perímetro es menor o igual a 0 o perímetro menor o igual a 10, lanza un mensaje de triángulo pequeño. Entonces hace otra secuencia de un else if, el cual dice que si el perímetro es mayor a 10 o el perímetro es menor o igual a 20, entonces el triángulo es mediano. Y asimismo en
en este otro condicional, el cual dice que si el perímetro es mayor a 40, el triángulo es grande, y si no, lanza un mensaje error. En este último ejercicio se pide una lista. En este caso es para calcular el perímetro de alguna figura geométrica. Pasando al código, se definen las variables. En este caso la opción y es igual a 0, y se define cada lado. Después se muestra un mensaje, en este caso con menú de navegación, dependiendo del caso, presionando por cada lista o cada opción que se quiere ingresar, mencionando un número. En primer caso tenemos el ingreso de los datos en metros y en centímetros. El caso equivale al valor de la entrada. Entonces en la variable p cuadrado se define lo que se ingresó en el perímetro del cuadrado y se multiplica por cada uno de sus lados, en este caso 4. Después se define otra variable, el cual hace un caso similar y se multiplica por 100 para hallar el valor en metros. Después también se define un p cuadrado 3, el cual se halla el valor en milímetros. Y acá en el segundo caso se hace la misma secuencia con la figura del triángulo, definiendo las variables, lado 1, lado 2 y lado 3. Se define una variable p triángulo sumando cada uno de los lados, el cual equivale al valor de los centímetros. Después otra variable p triángulo 2 sumando cada uno de los lados, pero multiplicando por 100 para hallar el valor en metros. Después la misma secuencia dividida entre 1000 para hallar el valor en milímetros. En el tercer caso, que es el rectángulo, se definen las variables de entrada. Después se suma la base y la altura para hallar el valor en centímetros. También aquí en metros, el cual se multiplica por 100. Y en el perímetro, milímetros se divide entre 1000 para poder hallar el valor. En el caso 4 es que es el círculo o circunferencia. Se define la variable r para el radio. Después se define una variable p circunferencia, al cual se le añade el valor del radio, multiplicado entre 2 por 3,14. Después se definen dos variables similares a la anterior, pero en este caso multiplicando 100 y dividiendo entre 1000 para hallar el valor en milímetros y metros y centímetros. Y así por cada uno de los casos, multiplicando por 100 y dividiendo entre 1000 para hallar cada una de las longitudes en metros, centímetros y milímetros. Y esto ha sido un poco de la aplicación de los ejercicios. Muchas gracias por su atención.